Buenas tardes, vamos a ver un nuevo tema para la materia Fundamento de Programación. Esto sería la continuación de la clase anterior. Habíamos visto algo del entorno de trabajo respecto a la computadora que vamos a usar, sistema operativo, los archivos, el código fuente. Y ahora vamos a empezar a ver la herramienta inicial que vamos a usar para escribir ese código. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña presentación al principio y después vamos a hacer alguna demostración práctica de algunos ejercicios que tenemos pendientes ahí en el campus. Bueno, a esta parte la llamé similar a la anterior, pero la parte 2. Como habíamos terminado la anterior, habíamos terminado con la ventana del programa PSInt y la forma de escribir un poco de código de programa, ¿sí? Lo que vamos a trabajar con esta herramienta se llama pseudocódigo. Tiene muchas variaciones, muchas variantes, ¿sí? Nosotros vamos a usarlo en principio en el formato flexible, que es un formato que permite algunas licencias en cuanto a la forma de programar. Después vamos a ver que vamos a también a trabajar en el formato que se llama estricto, que ahí lo que necesita los programas son algunas características más de mayor cuidado en cuanto a cómo se programa, si no el programa no va a correr, no va a ejecutarse, sino la herramienta va a decir que faltan cosas. Bueno, quiero hacer énfasis en la parte esta de la parte de los archivos, las carpetas, del explorador de Windows. Es algo que ustedes se van a tener que empezar a familiarizar bastante porque es la forma en que vamos a tener que organizar nuestro trabajo y en el futuro van a ser la forma en que ustedes van a tener que organizar las cosas, ¿sí? Todo lo que vamos a hacer acá van a ser, vamos a denominar que sean proyectos, ¿sí? Aunque son programas cortos, pequeños, pero van a ir poniendo la base para que ustedes vayan en el futuro organizar proyectos más grandes con la misma estructura de pensamiento, ¿sí? O sea, la primera forma que tenemos más simple de organizar las cosas es a través de carpetas, como organizar una carpeta de estudio de varias materias. De la misma forma lo hacemos con el explorador de archivos. Bueno, vamos a describir un poquito esta pantalla de PSInt. Es una herramienta, el PSInt, que nos permite básicamente escribir código para ese código poder ser ejecutado. Ejecutar código significa básicamente darle instrucciones a la computadora o hacer cálculos, darle instrucciones a la computadora para que haga cálculos o para que haga acciones. Básicamente las acciones más simples que vamos a tener ahora va a ser pedir ingreso de información y escribir información hacia una pantalla de salida para que el usuario la vea. Y en el medio de todo eso, lo que vamos a hacer nosotros es procesar esa información para poder resolver los problemas que tengamos para hacer. Esta ventana, como estamos viendo acá, tiene básicamente el área más grande, la del centro, esa toda parte blanca es para escribir. Es como un editor de texto, para hacer un documento Word, por ejemplo, que tienen todos ustedes la ventana vacía, ustedes tienen que escribir el documento, acá lo mismo, tienen que escribir el código. Este código, como ya dijimos en la presentación anterior, es un archivo de texto, y ese texto hay que escribirlo. Lo que tiene este entorno es que nos da ayudas para poder, como los programas tienen palabras reservadas, palabras que el programa va detectando para hacer cosas, esas palabras a veces no nos recordamos. La sintaxis que se denomina en un programa es la forma en que yo escribo, qué escribo y qué no escribo y dónde lo escribo. Todo eso tiene que estar perfectamente, cumplir con las reglas del programa, si no, ese programa no va a poder ser ejecutado. Después vamos a ver
cómo este entorno también nos ayuda a detectar si el código que hemos escrito es correcto o tiene algún error de sintaxis, ¿sí? Básicamente acá a la derecha tenemos los comandos. Esos comandos vamos a hacer clic y nos va a escribir cosas en la izquierda. Es para hacernos más fácil la tarea de escribir. Después tenemos arriba, vamos a poder tener abiertas varias pestañas de trabajo si queremos, varios programas a la vez. Y después arriba y a la izquierda tenemos más que nada un tema de ayuda, de funciones, variables, operadores, ¿sí? Todo este detalle lo vamos a ir viendo con más detenimiento a medida que vayamos generando los programas. Esta es una ventana que se aparece cuando le damos a un botoncito verde, como tiene acá arriba a la izquierda la ventanita. En la barra de botones tiene un botón que es ejecutar. Ese botón lo que hace es tomar el código, leerlo, analizarlo, y si el código se pasa el análisis de sintaxis, o sea, si sintácticamente es correcto, entonces lo empieza a ejecutar. Y en esta ventana tenemos la interacción entre el usuario y el programa. Esta ventana puede ser solamente como en este ejemplo que nos dice hola mundo y termina. Fíjense que arriba hay una ejecución iniciada, ejecución finalizada. Esas son como el inicio y el final de todo lo que involucra nuestro programa. Y en el medio van a aparecer todo lo que pase, que si se imprimen cosas o si se piden entrada de cosas, nosotros vamos a tener que escribir, ¿sí? Ahora le quería hacer también esta ventana se las puse para que nuevamente reforzar el tema de la organización de los proyectos. Fíjense que acá tenemos el disco C y yo acá hice, por ejemplo, en la carpeta, en el disco C, hice una nueva carpeta que se llama Proyectos, por ejemplo. Adentro de Proyectos hice una carpeta que se llama Fundamentos, pensando en la materia esta, y recién adentro de esa carpeta puse el archivo de prueba, que fue el que vimos anteriormente. O sea, el archivo que yo generé como código lo puedo guardar en esa carpeta que yo generé, en ese árbol de carpetas. Para no andar guardándolo en lugares raros, conviene empezar a organizarnos para trabajar en esas carpetas. Y acá como algo adicional, esto ya es algo extra que no pretendo que ustedes lo vean ahora al principio, es realmente lo que pasa por atrás. Cuando ustedes ejecutan un programa con este intérprete o con cualquier otro lenguaje de programación, en realidad lo que está pasando por atrás es la ejecución de un programa en la consola o en el símbolo del sistema, y todo se maneja ahí atrás en realidad. Nosotros lo que vemos gráficamente son solamente formas sencillas de que la interfaz con el usuario sea más fácil. Pero realmente por atrás lo que está pasando es que se está ejecutando un programa, y fíjense que acá tenemos lo mismo que había pasado en la ventana de ejecución, pero en una única ventana de símbolo del sistema. ¿Sí? Bueno, como lectura recomendable les voy a dejar también en el aula un manual de PCInt que tiene bastante información detallada de todo cómo es el programa en sí. Bueno, ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico, ¿sí? Vamos a minimizar acá la ventana y abrimos el PCInt, ¿sí? Ustedes pueden haberlo instalado en forma normal, que van a tener el icono para ejecutarlo, o van a poder haberlo instalado en forma portable, que ahí en el video explico cómo correrlo en forma portable. Este que yo ahora estoy corriendo en particular es el portable, pero puede ser cualquiera de los dos, va a ser exactamente lo mismo. Y acá tengo abierto el documento que les envié con los problemas, ¿sí? Vamos a tratar de hacer este primer problema. Es crear un algoritmo, el 101. Crear un algoritmo en pseudocódigo que escriba hola 5 veces. ¿Sí? Bien.
Una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, si queremos no estar tan perdidos, es copiar este texto y fíjense que vamos a hacer archivo nuevo, sin título, ven algoritmo sin título, fin algoritmo, y podemos poner con 2 barras un comentario, se le dice. El comentario, fíjense que podemos hacer más de una línea, escriba, hola, le damos acá un enter, barra barra, 5 veces. Ustedes se van a tener que empezar a manejar con lo que es escribir archivos de texto, que es como escribir un documento Word, pero el formato de texto va a ser siempre igual. No va a tener ni texto más grande, más chico, ni negrita, solamente va a ser texto. Entonces, ¿se acuerdan que nuestros programas generalmente tenían 3 partes? Que las podemos hacer un comentario por cada cosa que hacemos, por ejemplo, entrada de información. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nuestros programas van a tener generalmente 3 partes? Pues, procesado de la información, salida y la salida. Nuestro problema es crear un algoritmo en pseudocódigo que escriba hola 5 veces. Este texto, si queremos ser un poco más ordenados, recuerdan que tenemos siempre las funciones control C, control V corta para cortar y pegar, sino con el mismo mouse, cortar, ¿sí? Esto podemos dejarlo y lo ponemos acá, botón derecho, mouse, pegar. Si no, tenemos control C, control V para usar. Entrada de información. Este algoritmo en particular que nos está pidiendo que escriba hola 5 veces no va a tener ninguna entrada. ¿Sí? Entonces esto lo dejamos como está. Procesamiento de información tampoco va a tener, porque realmente es un algoritmo muy sencillo que solamente lo que hace es escribir algo fijo a la salida. Entonces nuestra salida va a ser, si vamos acá a la derecha, tenemos las distintas operaciones que nos van a ayudar a escribir el código a la izquierda. Si yo hago clic en escribir, fíjense que me pone el comando escribir y acá me está pidiendo qué es lo que quiero escribir a la salida. Cuando yo quiero escribir algo, tengo que ponerlo entre comillas. Hola. Después vamos a ver el tema del formato de la información. Yo le voy adelantando ahí. Básicamente la información puede estar en formato de texto o en formato de números. El texto es cualquier cosa que se pueda escribir. Los números son números y tienen la capacidad de poder hacerse operaciones con los números. Cuentas, básicamente como se hacen en matemáticas, se hacen acá. Si acá dice, si volvemos a lo que quiere el algoritmo es escribir hola 5 veces. Acá no me dice ni qué formato, ni qué. Entonces lo más sencillo, puedo copiar esto, control C, y le doy control V corta 5 veces. ¿Sí? Entonces,
Una vez que más o menos tenemos escrito algo, yo les aconsejo que vayan guardando, ¿sí? Con, eh, con bastante, ¿cómo se dice? Bastante seguido, cosa que si llegan a tener algún problema, todo lo que están escribiendo no se pierda. Yo acá le doy al botoncito de guardar y me va a pedir un lugar donde guardar. Fíjese que yo, si voy al disco C, se lo voy a mostrar así, por si alguno no lo conoce, cómo hacer vamos a borrar esta carpeta de proyectos que yo había hecho de antes, ¿sí? Delete. Entonces, le doy guardar. Me va a decir dónde querés guardar. Me voy al disco C. En el disco C hago una nueva carpeta que se llame proyectos. Hago doble clic. Y acá, estando en proyectos, hago una nueva carpeta que se llama fundamentos. Enter. Doble clic. Y ahora estoy en fundamentos. Entonces ahí sí voy a grabar problema 101. Y le doy guardar. Fíjense que me guardó como problema 101.psc, que es el formato de archivo que usa el PSeInt. ¿Qué puedo hacer con esto? Tengo que probarlo, mi programa, a ver si hace lo que realmente me pide el enunciado. Entonces puedo ejecutar y evidentemente hizo lo que me pide. Escribió hola 5 veces. Vamos a ver algunos temas adicionales que ustedes pueden tener. Por ejemplo, si ustedes usan escribir con una minúscula acá, ¿ven? Escribir, y lo guardan. Esto va a funcionar igual, no hay un tema de mayúsculas o minúsculas, ¿sí? Esto funciona igual. Las órdenes pueden tener mayúsculas o minúsculas. Otro tema, ¿cómo vemos si hay algún error en nuestra sintaxis? Por ejemplo, suponiendo que ustedes acá pusieron el Lola y acá en vez de poner una comilla doble pusieron una comilla simple. Vamos a ver qué pasa. Guardamos y ejecutamos. En este caso no dio ningún problema, funcionó igual. Puede ser que haya algún tema cuando pasemos a modo estricto que esto no sea permitido, ¿sí? Ahora, si nos falta una comilla, fíjense que acá ya al toque nos tira este error que falta cerrar. Si yo lo quiero ejecutar, si lo guardo, me lo va a guardar, o sea, va a guardar el programa con el error de sintaxis. Si yo le doy a ejecutar, en algún momento me va a tirar error 37, falta cerrar comillas. Y acá me indica el error donde está. Entonces yo tengo que ir y corregirlo. Todo esto que está pasando es porque el programa mismo, el PSeInt, continuamente está mirando lo que yo escribo. Y por cada cosa que yo cambio, se hace un análisis de sintaxis y el corrector de sintaxis me indica lo que está pasando. ¿Sí? Lo guardo acá y lo puedo ejecutar. Bien. Ahora vamos a hacer un nuevo programa, que es el segundo de la lista. Crear un algoritmo en pseudocódigo que pida al usuario 5 datos y muestre la suma. Bueno, este ejercicio va a tener dos nuevos elementos. Uno va a ser leer datos del usuario que va a ingresar y hacer una operación, usar variables y escribir un resultado. Vamos a hacer archivo nuevo. Fíjense que por cada archivo que yo voy abriendo me va abriendo una pestaña nueva. Acá en el algoritmo podemos poner un título que se llame problema 102.
Esto no lo usé mucho. Ahí está, algoritmo problema 102. Va sin comillas. Podemos ponerle arriba el texto de nuestro problema. Acá arriba. Fíjense que si yo dejo esto como está, él trata de interpretar lo que yo escribí como si fuera código. Y todo eso que yo escribí no es código, es todo texto de otra cosa. Entonces tengo que ponerle el comentario adelante. Si no, y ahí ya deja de mostrar el problema. Algoritmo 102. Entonces, ¿qué nos pide? Que pida al usuario 5 datos y muestre su suma. Entonces tenemos que hacer 5 variables. Acá ya tenemos una interacción con el usuario. La lectura de variable es que la pantalla va a quedar inmóvil y nosotros vamos a tener que escribir. Pero para que el usuario no esté perdido, en realidad vamos a tener que un poco guiarlo y decirle escribir y decimos el mensaje. Por ejemplo, ingrese número. Leer. Y acá podemos poner N1. N1 es la variable donde se va a guardar ese dato. ¿Sí? Nosotros estamos de esta forma, al poner ese N1 ahí, el programa entiende que es una variable y que el dato que el usuario ingrese va a estar guardado en esa variable. Cuando yo después, más adelante, quiera hacer uso de eso que el usuario ingresó, voy a tener que hacer uso de este nombre de variable que es N1. ¿Sí? 5 datos, dice acá. Entonces, vamos a tener que repetir esto por 5. 2, 3. Fíjese cómo el control C, control V es muy útil. Si no, ustedes pueden usar el mouse con copiar y pegar también tranquilamente. Acá se me coló esto, que no va. Fíjense que por cada lectura vamos a tener que usar variables distintas, porque el usuario va a ingresar cosas distintas. Entonces tenemos que usar una variable para cada ingreso. Fíjense que el nombre de las variables tienen que tener texto o números. Tienen que empezar por un texto, siempre, por una letra que no sea un número. Y pueden tener algunos signos también de puntuación, por ejemplo, el guión bajo, ¿sí? Algunos son permitidos en la variable, no todos. El guión bajo es muy típico ponerlo en los nombres de las variables. Entonces, acá tenemos, ¿qué tendríamos acá? ¿Se acuerdan que teníamos 3 secciones? Teníamos el ingreso de datos. Después tendríamos otra sección, el proceso del dato, proceso de los datos. Y después tendremos la tercera sección que sería salida. El proceso que dice que muestre su suma. Fíjense, acá vamos a ver cómo se hace para hacer una operación de suma. Entonces vamos a tener que crear una nueva variable que va a contener el resultado de la suma, que le vamos a poner, por ejemplo, suma. Y para poder guardar un dato a esa variable, se usa este formato, que es un signo mayor y una flecha. Y entonces acá ponemos N1 más N2, por ejemplo. ¿Sí? Esto sería asignar a suma N1 más N2. Pero como dicen, tenemos que sumar los 5, ponemos N3, N4, N5. Ahí tenemos el proceso del dato. El proceso del dato es hacer la suma. Y la salida sería informar al usuario cómo fue la cosa. Escribir. Fíjense que yo escribí escribir, no le di clic a la derecha. Ustedes pueden hacer de alguna forma. Pueden escribir
la palabra escribir o hacerle clic acá en escribir y le va a poner acá el lugar para escribir. Escribir. Y acá podemos poner la suma es igual a dos puntos. Todo lo que es texto va entre comillas. Y si queremos imprimir el valor de una variable, tenemos que, por ejemplo, poner coma suma. Entonces, el formato escribir, la sentencia escribir, va enviando a la consola cada una de las cosas que está separada por comas. ¿Sí? Y acá ponemos fin proceso, fin del programa. Como un comentario. Todos los comentarios siempre son accesorios, pero siempre vienen bien para indicarle a la persona que va a leer el código qué es lo que uno pretendió hacer. Porque piense que en los códigos que se generan, generalmente los hace uno, se utilizan en alguna empresa, industria, organización, y ese código después uno se va de esa empresa y lo va a mantener otra persona. Entonces, cuanto más comentarios le hagamos, mejor. Nos olvidamos a tener que salvarlo. ¿Sí? Fíjense que nos quedamos parados en la misma carpeta de antes, proyectos, fundamentos. Vamos, problema 102. Save o guardar. Y acá tenemos el programa 102. ¿Sí? Este es nuestro programa. Dejamos acá el PC, vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. Fíjense, ahí en la ventana de programación tiró el mensaje, ingrese número y está esperando que yo ingrese. Por ejemplo, 2 y le doy la tecla Enter. La tecla Enter finaliza el ingreso. 3, 5, 7, 2. La suma es igual a 19. ¿Sí? Esa sería la forma de hacer un ingreso de datos, procesar la información y sacar el resultado a la salida. Bueno, de esta forma me gustaría que ustedes traten de hacer los otros programas, que básicamente es lo mismo, es leer información, hacer cálculos y sacar a la salida el resultado. ¿Sí? Fíjense que ustedes con su código están como simulando lo que ustedes antes hacían en matemática con los problemas. Esta vez lo hacen escribiendo este pseudocódigo. Bueno, creo que por ahora cortamos acá ya por el tiempo de video y nos vemos en la próxima. Un saludo grande.